Diseño sísmico de placas de concreto armado y muros de albañilería confinada. Hoy estamos 31 de enero 2019. Cuando los muros se colocan en posiciones ventajosas, vigas en voladizo. Una viga en voladizo simplemente tenías que hacer un modelo isostático, ¿no? Entonces acá vamos a tener nuestra carga distribuida que va a ser nuestro W último, que es igual a 1,25 del W muerto más el W vivo. Esa sería nuestra carga. Y producto del sismo, esta viga en voladizo va a hacer este movimiento, ¿no? Vertical. Hacia arriba y hacia abajo, se va a mover. Eso afectaría más un sismo vertical, afecta más una viga en voladizo. Entonces, debemos calcular un cortante estático o un cortante debido a dos valores, ¿no? El cortante por carga de servicio o por cargas amplificadas debidas a la descarga muerta y viva vendría a ser, si esto es L, el cortante último va a estar por dos cosas, ¿no? El cortante isostático, que vendría a ser de doble último por L, ¿no? Por L. Y a esto hay que sumarle el cortante producido por el momento probable. Entonces vamos a calcular el momento probable como si esto fuera... Vamos a utilizar el momento probable de como si fuera una columna en voladizo, digamos. ¿No? Entonces, si acá hubiera una fuerza en el extremo, acá va a haber un momento, ¿no? Y esto va a tener una altura que vendría a ser L, ¿no? Y esta fuerza la llamamos fuerza, la vamos a llamar. Entonces, el momento simplemente va a ser igual a fuerza por L, ¿no? Ese vendría a ser mi momento. Por lo tanto, mi fuerza o cortante va a ser igual al momento entre L, ¿no? Entonces, todo va a depender de ese momento. Y vamos a utilizar el máximo momento que puede adquirir nuestra sección, ¿no? Por lo tanto, a esto le vamos a sumar el máximo momento probable entre la luz, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría a ser, el positivo o el negativo, no? Si estamos sumando, el momento, esta fibra se va... el momento, ¿no? El momento generalmente se va a dar así, ¿no? Por lo tanto, este sería el momento negativo, ¿no?
máximo probable negativo. Y podemos utilizar esta expresión para el cálculo de mi cortante último. ¿De acuerdo? ¿Entendió? Para mi cortante último en volados. Bien. Continuemos. Cuando los muros se colocan en posiciones ventajosas dentro de una construcción, pueden ser muy eficientes para resistir cargas laterales productos del viento o el sismo. A estos muros los denominan muros de cortante, ¿no? Entonces, este nombre de muros de cortante no es muy apropiado, ya que eh, va a depender del modo de falla de los muros. Entonces, no todos los muros van a fallar por corte. ¿De acuerdo? Entonces, algunos muros fallan a flexión y otros muros fallan a corte. Los muros esbeltos fallan a flexión, mientras que los muros bajos fallan a corte. Entonces, si tenemos dos muros, vamos a tener dos muros, ¿no? Entonces, si a esto le llamamos longitud L, L y a esto H, altura, ¿no? Esto va a ser igual si H es mayor que 4 veces L, no 4, 2 veces L, y acá va a ser cuando H es menor que 2 veces L, ¿no? Se podría dar esta relación, ¿no? Un muro esbelto va a ser cuando su altura es mayor a 2 veces el ancho, y un muro bajo es cuando su altura es menor a 2 veces el largo, ¿no? Entonces su forma de falla de este muro va a ser por flexión. Va a ser por flexión, es decir, va a fallar esta zona de abajo o esta zona de abajo, ¿no? En los extremos va a haber tracción y compresión, ¿no? Flexión. Claro, yo había definido 2.5, pero este valor de 2 sale en la norma, ¿de acuerdo? En el capítulo, ¿dónde está? Mm, em, acá indica
El espesor, diseño de mezclas con una... Bueno, acá, ¿dónde está el recurso de resistencia al corte? Acá. La norma E060 en el capítulo 21, en lo que indica disposiciones especiales para el diseño sísmico, en el artículo 21952, indica lo siguiente. Los muros deben tener refuerzo por cortante distribuido que proporcione resistencia en dos direcciones ortogonales al plano del muro, ¿no? E indica esta cosa, ¿no? Si la altura del muro entre la luz, o sea, la longitud, no excede de 2, esto vendría a ser un muro bajo, ¿no? Y si es mayor que 2, es un muro esbelto. Entonces, la norma indica eso. ¿No? Ahora, el valor de 2.5 que les indicaba está acá. ¿No? En un estudio que hizo en regiones disturbadas, donde las propiedades de compatibilidad de formaciones como que no es tan exacta, o no se cumple la ley de que las secciones permanecen planas antes y después de la deformación, se utilizan métodos puntal tirante, ¿no? Entonces, ese valor de 2.5 viene de acá. Se hizo ensayos de vigas, como pueden ver, cargas puntuales a una distancia A, ¿no? Entonces, en el eje X vamos a poner relaciones A entre D, donde D vendría a ser eh, la, el peralte efectivo, ¿no? O D vendría a ser la profundidad, el peralte de la viga. Y A vendría a ser la posición a la cual está ubicada esa carga puntual. Entonces, nosotros podemos idealizar esta parte como si fuera un muro, ¿no? Como si fuera un muro. Simplemente lo volteamos y este valor sería A. Y este valor de acá sería D. ¿No? Y a la cual estaba aplicada una carga B, ¿no? Eso podría ser nuestro muro. Entonces va a depender de la relación altura y longitud, ¿no? Para que sea su comportamiento. Entonces vamos a tener relaciones de 1, que vendría a ser un cuadrado, de 2, un rectángulo el doble, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿no? Mientras mayor sea este numerito, más esbelto es nuestro muro. Mientras que en el otro vamos a tener esfuerzos por cortante, ¿no? Que es el cortante entre B por D, F'C, esfuerzo al cortante. Entonces hicieron ensayos y estos puntitos 69, 67, 72, 61, todos estos puntitos son los ensayos realizados en diversas vigas. ¿De acuerdo? Son los puntitos, ¿no? Entonces, para cada relación de esbeltez le corresponde un esfuerzo al cortante. Entonces se idealizó dos curvas. Esta curva, que es utilizando métodos puntal tirante, y esta curva, que es utilizando un modelo de sección como el que venimos trabajando, ¿no? Donde hemos calculado el momento nominal, o sea, una sección simple de concreto armado, ¿no?
y nos damos cuenta que para ciertos valores, el modelo tradicional, que vendría a ser esta curva, va a resultar muy inferior a los ensayos experimentales. No representa la realidad. Mientras que modelos con tal tirante sí representa la realidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, el límite entre el comportamiento de un muro esbelto y un muro bajo o un muro ancho vendría a ser la intersección, ¿no? La intersección de estas dos curvas. Y ese valor es aproximadamente 2.5. Por eso indiqué la semana pasada que este valor podría ser 2L o podría ser 2,5 L, ¿no? Y acá la altura es menor que 2,5 L, ¿no? Esto es según los ensayos experimentales y esto es según la norma. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ya tenemos bien claro que hay dos tipos de muros, muros esbeltos y muros bajos, ¿no? Vamos a hablar un poco del comportamiento de ambos muros, ¿no? Un muro esbelto es el que vamos a toparnos siempre. La mayor cantidad de muros son esbeltos en nuestra realidad, ¿no? Porque absorben gran cortante o gran fuerza sísmica y también porque lo utilizamos en edificios altos, ¿no? El momento. Entonces, un muro esbelto se debe diseñar de la siguiente manera. Primeramente hay que definir eso, ¿no? Hacemos esta simple relación de largo, alto y vemos si es esbelto o si es bajo. Si es esbelto debemos seguir estas recomendaciones. Si un muro es esbelto, la mayor cantidad del acero se debe colocar en sus extremos. Por ejemplo, este gráfico indica dos disposiciones distintas. Esta primera disposición que tenemos el acero continuo o el acero distribuido de una manera uniforme, una distribución uniforme a lo largo de toda su sección, donde la luz o el largo del elemento es de 25 veces el espesor y va a estar distribuido nuestro acero uniformemente. Mientras que acá tenemos otra sección, o sea, con la misma cantidad de acero, solamente que va a estar distribuido en los extremos de una manera concentrada. Digamos, si nosotros utilizamos para esta sección el 25%, una cuantía vertical de 0.25%, vamos a obtener este diagrama momento-curvatura. El primero, ¿no? Esta vendría a ser nuestra sección y con una cuantía del 0.25% tenemos esta curva. Ahora, si añadimos una cuantía del 0.5% en toda la sección, vamos a obtener la siguiente curva, la número 2. Pero si distribuimos 0.25 en la parte central y 0.25 en los extremos, vamos a obtener la curva que está por encima de esa curva, ¿no? La de acá. Va a estar un poquito más resistente, pero definitivamente va a tener mayor ductilidad. Y repetimos el mismo proceso. Si para esta sección le colocamos ahora 1%, vamos a obtener esta curva, momento curvatura, y si tan solamente colocamos el 0.25% en la parte central, mientras que el resto en los extremos, vamos a obtener un poco más de resistencia, pero una gran ductilidad. ¿De acuerdo?
Entonces, tener una distribución de esta forma, es decir, acero concentrado en los extremos, nos va a dar una mayor resistencia y una mayor ductilidad. ¿De acuerdo? Esa es la forma correcta de distribuir, y no así. ¿Ya? No distribuyamos el acero en una placa de una manera uniforme, debemos distribuirlo mayor en los extremos, mayor concentración de acero en los extremos. Entonces, cuando es deseable aumentar la ductilidad de un muro, se debe confinar el concreto en la zona de compresión. Entonces, si nosotros tenemos nuestro murito, digamos que sea este, vamos a tomarle una sección. ¿No? Este está, digamos, en planta y este vendría a ser de perfil, ¿no? De perfil. Esta es la misma sección. Acá le vamos a hacer su diagrama de deformaciones. Su diagrama de deformaciones, ¿no? Entonces acá vamos a tener la deformación del concreto y acá vamos a tener la deformación de los aceros, ¿no? Bueno, en cada fila va a haber una deformación del acero. Entonces la deformación del concreto, si es que es superada o esa deformación es mayor que 0,003, ¿no? Digamos que toda esta parte es mayor que 0,003, esta zona debemos confinarla, ¿no? Debemos confinarla. Debemos confinar. Por lo tanto, debemos colocarle estribos. En nuestra sección debemos colocarle estribos, así, ¿no? Para que tengamos concreto confinado dentro de esa sección. Entonces, un concreto confinado tiene mayores deformaciones que 0,003, ¿no? Por eso se confinan los extremos. Listo. Entonces, va a depender y vamos a tener que determinar cuál es esa sección, ¿no? ¿Cuál es esta longitud de confinamiento? Eso es referido a lo que es resistencia a flexión, ¿no? En cuanto al cortante, debemos utilizar la misma expresión del corte, ¿no? La resistencia al cortante. El cortante nominal va a ser igual al corte del concreto más el corte del acero, ¿no? Y la resistencia nominal reducida debe ser mayor o igual al cortante último, ¿no? Entonces, cuando la carga P último sea mayor que el 10% del área bruta por el F'C, podemos utilizar el aporte de la resistencia del concreto. Si es que tenemos una carga axial mayor al 10%,
debemos o podemos utilizar el aporte de la resistencia del concreto, donde la resistencia del concreto va a ser igual, ya sabemos, 0,53 raíz cuadrada de F'C B por D, ¿no? Donde B es el espesor y D vendría a ser la longitud, pero no sabemos qué D utilizar, ¿no? ¿Qué valor será D? Porque D no es hasta esta varilla, ¿no? Donde D va a ser igual al 80% de toda la longitud del muro. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos una carga axial mayor al 10% de la resistencia axial, podemos utilizar la resistencia al corte que va a estar dado por esta expresión, la resistencia al corte del concreto. Ahora, si esa carga axial, P último, es menor que el 10%, tan solamente, si es menor, el cortante nominal simplemente sería igual al cortante del acero. ¿De acuerdo? Entonces va a depender mucho de la carga axial para el cortante. Y después, por recomendación, debemos considerar una cuantía mínima vertical del 0,25%, tanto vertical como horizontal. Es una recomendación. Y los muros de cortante bajos, ya sabemos que son los que tienen relaciones menores a 2 o 2,5, ya no podemos hacer un diseño tradicional. Ya no podemos, porque, a ver, este tipo de muros esbeltos lo vamos a hacer siguiendo los procedimientos conocidos, ¿no? Nuestro diagrama de interacción y nuestro diseño por corte en función al momento probable. Un muro de cortante bajo, ya no podemos utilizar ese procedimiento, ¿no? Y un muro de cortante bajo debemos utilizar los procedimientos puntal tirante. ¿De acuerdo? Pero esto sería de una manera bien precisa, ¿no? Entonces, la recomendación es la siguiente. Cuando nosotros tengamos muros esbeltos, debemos hacer el procedimiento común y corriente. Debemos hacer un diagrama de interacción para calcular que las fuerzas internas estén dentro, ¿no? Dentro de nuestro diagrama de interacción. La carga axial y el momento, ¿no? Después debemos calcular el cortante en función al momento probable en la base. Después debemos calcular su confinamiento de los extremos. Debemos confinar los extremos. Y con eso concluimos el diseño de un muro esbelto. Entonces, en un muro esbelto vamos a tener una sección. En el medio debemos colocarle 0,25% y en los extremos el resto. En el medio una cuantía de 0,25% y acá debe haber una cuantía mayor, ¿no? Generalmente una cuantía mayor, pues mayor al 0,25%. Esta es la recomendación que les hago para muros esbeltos. Entonces, gran cantidad de acero debemos concentrar
en los extremos, ¿no? Acá debe haber gran cantidad de acero. Ahora, una manera de predimensionar qué longitud de confinamiento vamos a utilizar, acá sería el 10% de la longitud total, ¿no? Acá también el 10% de la longitud total. O el tamaño de la columna si es que colinda una columna, ¿no? Y todo esto es mi longitud. Esto es L y esto vendría a ser en elevación, ¿no? Este vendría a ser altura. Esto sería un diseño para muros esbeltos. ¿No? Es un procedimiento que se debe seguir. Mientras que en los muros bajos, simplemente debemos tener una cuantía vertical y una cuantía horizontal, ¿no? Doble malla o una malla, va a depender del espesor, ¿no? Si tenemos espesores, el espesor del muro mayor o igual que 0,2 metros o 20 centímetros, eso es doble malla, ¿no? Doble malla. Ahora, el espesor mínimo de un muro de concreto armado es 15 centímetros. El espesor mínimo es igual a 15 centímetros. ¿No? Y acá podemos utilizar una malla. Una malla. Entonces, si nosotros tenemos muros esbeltos, siempre un muro esbelto debe ser mayor que, que 20 centímetros. ¿Por qué? Bueno, un muro, ¿qué espesor debería tener, no? Esa es nuestra incógnita inicialmente. ¿Qué espesor debemos ponerle a nuestro muro? ¿Le ponemos 15, 20 o 25? Entonces, la recomendación que yo les hago es la siguiente. Si nuestro muro es esbelto, su modo de falla es por flexión, ¿sí o no? Es por flexión. Si nosotros queremos que falle por flexión, ¿qué falla deberíamos evitar? O sea, primeramente nuestro muro debe fallar por flexión y después debe fallar por corte. Por lo tanto, lo que debe tener la mayor cantidad de acero que debe tener debería ser el acero por corte, ¿no? Entonces, debería tener un montón de acero horizontal. Si yo le coloco un montón de acero horizontal, voy a asegurar que mi falla sea por flexión antes de corte, ¿no? Y para que yo tenga harto acero por corte, necesito doble malla, primeramente, porque una malla no me va a aguantar. Y para que sea doble malla, necesito espesores mayores a 20 centímetros, ¿ya? Es por eso que todo muro esbelto debe ser mayor que 20 centímetros. Mientras que un muro bajo, mi modo de falla es por corte. Si yo quiero que falle por corte, yo debo colocarle bastante refuerzo por flexocompresión, ¿no? O por flexión. Bastante acero vertical. Si le coloco bastante acero vertical y poco acero por horizontal,
voy a asegurar que mi falla sea por corte. Por lo tanto, necesito poquito acero por corte, ¿no? Por lo tanto, puedo utilizar este de acá, espesores de 15 centímetros, mientras que para los flexos, para los esbeltos, espesores mayores a 20 centímetros. ¿De acuerdo? Y este tipo de muros bajos, su diseño es al toque. Basta que sea bajo para que la cuantía vertical y la cuantía horizontal, ambos, sean igual a 0,25%. Tú le colocas esa cuantía y termina tu diseño del muro. ¿Por qué? Porque su diagrama de interacción primeramente es muy grande, como es tan largo y tan de baja altura, su diagrama de interacción es muy grande y también propicia la falla por corte, que es la que estamos buscando. Hay una consulta, a ver. Si un muro es muy largo, este vendría a ser largo, este es un muro largo, su longitud es bien grande, existe la posibilidad de colocar un núcleo central. Núcleo central. Bueno, esto generalmente se da en edificios, ¿no? Tú vas a tener columnas, ¿no? Digamos que nuestro edificio sea de 4 pisos y de largo que sea pues 20 metros, ¿no? Digamos que esto sea, no mucho, 20 metros, 15 metros. ¿No? Y 15 metros vendría a ser, y yo le voy a colocar muros, ¿no? ¿A eso te refieres? Muros, pero de concreto armado. Entonces, todo esto sería un muro. Este mismo muro lo vamos a colocar en elevación. Por acá serían los 15 metros. Y como son 4 pisos, sería 4 por 3, puedes ponerle 12 metros, ¿no? De altura. La altura es 12 metros y tu longitud es 15 metros. Entonces, ¿esto es un muro esbelto o es un muro bajo? Primera pregunta que te debes hacer, ¿no? Definitivamente es un muro bajo. La relación es menor que 2 o menor que 2,5. Por lo tanto, tú le colocas una cuantía de 0,25 horizontal y vertical y culmina tu diseño. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué dice la norma en cuanto al diseño de muros. Necesitamos acción de carga axial. La carga axial es muy importante. Los momentos flectores y la fuerza cortante también, porque en función a esta fuerza cortante vamos a amplificar nuestro diseño por momento probable para hacer un diseño por capacidad. Acá también indica los espesores mínimos. Debemos tener 15 centímetros o 1 entre 25 de la altura, ¿no? Este valor es para evitar el pandeo del muro en su plano. Y los de ductilidad limitada pueden ser hasta 10 centímetros. Cuando tengamos doble malla, cuando sea un muro de sótano o un muro de contención, el espesor mínimo es 20 centímetros.
Cuando reciba carga perpendicular al plano, lo recomendable es colocarle una columna, ¿no? Si nosotros tenemos nuestro muro en planta y va a recibir carga perpendicular, digamos, de una viga, la cual soporta el peso de la losa, entonces debemos investigar si este espesor del muro es suficiente, ¿no? Lo cual eso casi nunca ocurre. Si este espesor generalmente es 20 centímetros o 15 centímetros, entonces no va a aguantar la longitud de anclaje, ¿no? Por lo tanto, lo recomendable es colocarle una columna acá, ¿no? Ahí. El colocarle una columna, definitivamente para su diagrama de interacción de esta columna, una parte del muro va a apoyarlo, ¿no? Y esa parte del muro es 2 veces el espesor, ¿no? 2 veces el espesor para cada lado. Entonces todo esto le sacamos su diagrama de interacción para la columna. El refuerzo, la norma te indica cuantías menores, ¿no? 15 por mil, 20 por mil. Perdón, 0,15% y 0,2%, ¿no? Pero lo recomendable es que sea 0,25. Después indica que debe emplearse 2 capas cuando el espesor es mayor a 20 centímetros o cuando la fuerza cortante exceda de la resistencia del concreto, ¿no? Ahora, el refuerzo vertical que le vamos a colocar en toda nuestra sección, como ya les indiqué, si tenemos un muro, eh, debemos colocarle el acero por corte y debemos colocarle estribos tan solo en los extremos, ¿no? Para darle mayor ductilidad o mayor deformación de esa zona. Después, los aceros colocados en esta zona, digamos, están confinados, mientras que los aceros colocados en esta zona no necesita tener ganchos o estribos, ¿no? No necesita tener esto, ganchitos. No es necesario, ¿de acuerdo? Ahí puede quedar nuestro diseño, ya que esta zona está en el rango eh, elástico agrietado, se puede decir, ¿no? No entra en la no linealidad. O su deformación es menor al 3 por mil, ¿no? Tranquilamente un concreto no confinado puede trabajar. Siempre debemos cumplir el anclaje
empalmes. Y esto es lo más importante, ¿no? El cortante de diseño. El cortante último debe ser igual al cortante del análisis. Este vendría a ser el cortante de nuestro ETAPS, multiplicado por el momento nominal. El momento nominal es igual al momento probable prácticamente en esta etapa, dividido entre el momento de nuestro ETAPS, ¿no? El momento último actuante. Entonces, este coeficiente como máximo debe ser igual al R, ¿no? R vendría a ser 6. Como máximo debe ser 6. Y lo multiplicamos por nuestra cortante del análisis estructural con nuestro ETAPS. Y con ese cortante diseñamos. Pero este refuerzo o esta distribución debe estar en una longitud igual a la longitud del muro, en una altura igual a la longitud del muro, o esta relación, ¿no? Momento último entre 4 veces cortante último, o la altura de los dos primeros pisos, la que sea mayor. En toda esa altura debemos distribuir este refuerzo por corte. Flexión y carga axial, tenemos que determinar nuestro diagrama de interacción. Y debemos verificar los elementos de borde. Entonces, debemos calcular para nuestra carga axial máxima cuánto es la profundidad del eje neutro. Y si esa profundidad del eje neutro es mayor que esta relación, debemos utilizar confinamiento en los extremos. Calculamos el C y este ancho del estribado debe ser mayor al C entre 2 o C menos un décimo de la longitud del muro. Y la altura igual, debemos distribuirle una altura igual, ¿no? Entonces, todo va a depender de este valor, ¿no? Entonces, más o menos lo que la norma trata de hacer es, si tenemos nuestro muro, este muro se va a deformar, ¿no? Se va a deformar. Entonces va a haber un desplazamiento último, ¿no? Que vendría a ser este de acá, y vamos a tener una altura del muro. Entonces, se podría llamar que este ángulo de acá sea la rotación. Entonces, como las deformaciones son pequeñas, la rotación va a ser igual a la tangente de ese ángulo, ¿no? Y eso es igual al delta último entre la altura del muro. ¿No? Ese vendría a ser nuestra rotación.
Entonces, a esto le llamamos la longitud del muro, y nosotros sabemos que la rotación va a ser igual a la curvatura multiplicada, en este caso sería rotación última, ¿no? Rotación última sería igual a la curvatura última multiplicada por la longitud de rótula plástica. Si la longitud de rótula plástica va a ser igual a la longitud del muro dividido entre 2, reemplazando todos los valores, la rotación última va a ser igual a la curvatura última, pero nosotros sabemos que la curvatura va a ser igual a la deformación del concreto último. La curvatura última va a ser igual a la deformación del concreto último dividido entre la profundidad del eje, ¿no? Si tenemos una sección y esta es la deformación del concreto y esta es su profundidad del eje neutro, la curvatura vendría a ser esto, ¿no? Esta es la curvatura. La curvatura entonces sería la deformación, la curvatura última es la deformación del concreto último entre la profundidad del eje neutro. Entonces, todas esas expresiones las tenemos que combinar y de eso nace la fórmula, ¿no? Este vendría a ser el concepto. La deformación del concreto, estamos asumiendo una curvatura última. Por lo tanto, la rotación última es igual a la curvatura última y eso sería igual a la deformación del concreto último entre la profundidad del eje neutro por la luz libre, o perdón, la luz del muro entre 2, ¿no? Entonces, la deformación del concreto último entre C por la luz del muro, la longitud del muro entre 2, va a ser igual a la deformación última entre la altura del muro. De esto tenemos que despejar el valor C, ¿no? Y darle esta forma. Entonces, C va a ser igual a la deformación última multiplicada por la luz, por la longitud del muro entre 2, ¿no? Todo esto entre a ver, sería todo esto, ¿no? Acá sería entre 2 entre la deformación última entre la altura del muro, ¿no? Dándole esta forma, ¿no? Ahora, si dividimos la parte de arriba entre deformación última y 2 entre deformación última, sería 2 entre 0.003, le da un valor de 666, ¿no? 666. Por lo tanto, el valor de C va a ser igual a la luz o la longitud del muro entre 666 veces la deformación última de nuestro muro entre la altura del muro, ¿no? Entonces debemos saber cuánto es esa deformación última. 666, ¿no? Mientras que la norma te indica tan solo el valor de 600. Entonces, eso quiere decir la norma, ¿no? O sea, en vez de 666 le he puesto 600. Es decir, para que te dé, digamos,
¿Cuánto ha considerado la deformación para que te dé 600? Entonces, la deformación del concreto entre 2 le ha puesto 1 entre 600, ¿no? Por lo tanto, la deformación de concreto que está considerando la norma es 2 entre 600. 0.0033, ¿no? Eso es lo que está considerando la norma, una deformación del concreto de 0.0033. ¿De acuerdo? Con esta deformación está trabajando la norma y no con 0.003. O sea, está trabajando con una deformación aún mayor, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo que dice la norma. Nosotros nos vamos a basar en función a del desplazamiento de nuestro muro. Vamos a calcular qué parte ingresa en el rango no lineal, ¿no? O sea, qué parte supera esa deformación de 0.0033.